La madrugada era fría en la Ciudad de México. Año 2012. En una habitación de hospital, una mujer de cuerpo frágil y voz legendaria respiraba con dificultad. Había cantado al amor como nadie, había bebido como si quisiera borrarse del mundo y había vivido como si no le debiera explicaciones a nadie. Durante más de 15 años, muchos juraron que ya estaba muerta, sin escenario, sin discos, sin noticias. Pero allí estaba, regresando solo para morir. ¿Cómo terminó así Chavela Vargas? ¿En qué momento la niña rechazada se convirtió en mito y el mito en un fantasma? Antes de entender cómo esta historia llegó a una cama de hospital en 2012, es necesario advertir algo al espectador. La vida de Chavela Vargas no puede contarse en línea recta. Está hecha de grietas, silencios y verdades que durante décadas permanecieron enterradas bajo alcohol, miedo y leyenda. En este video se revelarán 4 secretos que explican por qué su destino fue tan extremo. El primero tiene su origen en la infancia, cuando una niña enfermiza y diferente fue señalada por su propia familia como algo que no debía existir. No fue solo abandono, fue una condena temprana que moldeó su manera de amar y de sobrevivir. El segundo secreto se esconde en sus relaciones prohibidas, en un México donde desear a otras mujeres era peligroso, pero donde ella se atrevió a cruzar límites que involucraban poder, celos y nombres que jamás aparecieron en los periódicos. ¿Fue verdad que sedujo a mujeres casadas de hombres influyentes? ¿O el mito creció porque nadie se atrevía a contradecirlo? El tercer secreto tiene que ver con su desaparición total del escenario durante más de 15 años. No fue un retiro digno ni un descanso planeado. Fue una caída lenta, una vida al margen, una existencia que hizo creer incluso a otros artistas que ya había muerto. ¿Dónde estuvo realmente y cómo sobrevivió? El cuarto y último secreto es el más importante, su regreso tardío, cuando el cuerpo ya no respondía, y la decisión consciente de volver a México solo para morir allí. Nada fue casual en ese final. Cada paso tuvo un significado. Si quieres entender por qué esta mujer cantó como si se estuviera confesando y vivió como si estuviera pagando una culpa invisible, quédate hasta el final. Suscríbete, activa las notificaciones y acompáñanos en este descenso a una de las vidas más intensas y dolorosas de la música latinoamericana. Mucho antes de que su voz rasgara el silencio de las cantinas mexicanas, antes de que su nombre se pronunciara con respeto o temor, Chavela Vargas fue solo una niña nacida lejos del país que más tarde la adoptaría como símbolo. Nació el 17 de abril de 1919 en San Joaquín de Flores, Costa Rica, en una familia marcada por la rigidez moral, el peso de la religión y una idea muy clara de lo que una niña debía ser. Desde los primeros años, su cuerpo frágil y su carácter distinto la convirtieron en un problema. A los pocos meses de vida enfermó gravemente de poliomielitis, una dolencia que debilitó una de sus piernas y la obligó a pasar largas temporadas aislada. Para algunos miembros de su familia, aquella enfermedad no fue solo una tragedia médica, sino una señal incómoda, casi una vergüenza. La niña creció sintiendo que estorbaba, que ocupaba un lugar que no le correspondía. No hubo caricias abundantes ni palabras de aliento. Hubo silencio, distancia y una sensación constante de no ser querida. En ese ambiente, aprendió pronto que mostrarse vulnerable era peligroso. Mientras otros niños jugaban, ella observaba. Mientras otros recibían afecto, ella endurecía el gesto. El hogar, que debería haber sido refugio, se convirtió en el primer escenario de rechazo. Aquella experiencia temprana no solo marcó su carácter, sembró una idea que la acompañaría toda la vida. Para sobrevivir había que resistir, incluso contra quienes se suponía debían protegerte. La música apareció de forma intuitiva, casi como un consuelo privado. Cantar no era todavía un sueño profesional, sino una manera de soportar el silencio y la soledad. Nadie en su entorno imaginaba que esa niña, vista como problemática y extraña, terminaría desafiando todas las normas de género, de amor y de comportamiento en el mundo que la rodeaba. Pero ya entonces, sin saberlo, se estaba forjando el núcleo de su tragedia y de su fuerza, una infancia donde el amor fue escaso y la identidad un conflicto permanente. ¿Cómo no iba a buscar más tarde, con desesperación, aquello que nunca recibió? La infancia de Chavela Vargas no fue simplemente triste, fue formativa en el sentido más cruel de la palabra.
Creció en un entorno donde la diferencia no se explicaba ni se comprendía, solo se castigaba con distancia. Su enfermedad la había vuelto lenta, distinta, incómoda, y su forma de mirar el mundo, silenciosa y desafiante al mismo tiempo, terminó de sellar su aislamiento. En una casa donde la obediencia y las apariencias importaban más que la empatía, ella aprendió pronto que no encajaba. No era la hija que se esperaba, no ocupaba el lugar correcto en la mesa familiar, no respondía al molde femenino que la sociedad exigía incluso a las niñas. Ese sentimiento de ser un error se instaló temprano y nunca la abandonó del todo. No hubo un momento exacto en que el abandono se hiciera explícito, fue más bien una acumulación de gestos. Miradas que evitaban las suyas, silencios prolongados, una frialdad que dolía más que un grito. Chabela recordaría años después que se sentía invisible, como si su presencia no tuviera peso alguno. Esa invisibilidad, lejos de volverla dócil, la hizo desconfiada. Aprendió a no pedir nada, a no esperar consuelo. La dureza que más tarde muchos confundirían con arrogancia o rebeldía nació allí como una coraza. Si el mundo no la quería, ella no suplicaría amor. Lo tomaría o lo rechazaría a su manera. La música empezó a ocupar un lugar cada vez más importante en su vida infantil, no como una vocación consciente, sino como un refugio íntimo. Cantar era una forma de hablar sin ser interrumpida, de decir lo que no podía expresar en voz alta. No tenía formación musical ni estímulo familiar, nadie la alentaba ni la corregía, cantaba sola, para sí misma, como si se estuviera explicando la vida. Esa relación primitiva con la música marcaría para siempre su estilo, directo, sin adornos, casi brutal en su honestidad. No buscaba agradar, buscaba sobrevivir emocionalmente. El rechazo familiar también tuvo otra consecuencia profunda, una relación conflictiva con su propia identidad. Desde niña, sintió que no era como las demás, pero no tenía palabras para nombrarlo. La diferencia se vivía como culpa. Cada gesto que se salía de la norma era observado, corregido o castigado con desaprobación. Esa presión constante generó una tensión interna que la acompañaría durante décadas. Chabela no aprendió a aceptarse, aprendió a resistir, y esa resistencia, sostenida durante años, se transformó en una forma de estar en el mundo, desafiante, distante, orgullosa. A medida que crecía, la casa se volvió más asfixiante. El futuro que se le ofrecía era limitado y ajeno. No había sueños, solo expectativas impuestas. Ser esposa, ser discreta, ser normal. Nada de eso parecía posible ni deseable para ella. La sensación de encierro aumentó, al igual que el deseo de huir. México empezó a aparecer en su imaginación como una promesa vaga, un lugar donde tal vez no tendría que explicar quién era. No era una decisión racional ni planificada, era una necesidad urgente. Quedarse significaba desaparecer por dentro. Ese abandono temprano dejó heridas profundas, pero también sembró una determinación feroz. Chabela entendió que nadie vendría a rescatarla. Tendría que hacerlo sola. Esa convicción la impulsó a romper con todo lo conocido, aún sin garantías. La niña rechazada se estaba preparando, sin saberlo, para convertirse en una mujer que viviría sin pedir permiso, incluso cuando el precio fuera la soledad. ¿Podía alguien criado sin amor aprender a amar sin destruirse? Esa pregunta quedaría abierta durante toda su vida. La huida no fue heroica ni cinematográfica. No hubo despedidas emotivas ni promesas de regreso. Chabela Vargas simplemente se fue. A los 17 años, sin dinero, sin contactos y sin un plan claro, dejó Costa Rica atrás como quien cierra una puerta que ya no conduce a ningún lugar. México no era todavía un destino concreto. Era una intuición, una necesidad casi física de escapar de un entorno que la negaba. No se marchó para triunfar, se marchó para existir. En ese gesto temprano ya estaba contenido todo lo que vendría después. La valentía, la desesperación y una disposición absoluta a pagar cualquier precio con tal de no volver a sentirse atrapada. México la recibió sin promesas. La ciudad era grande, ruidosa, indiferente. Para una joven migrante, sin documentos ni respaldo, la vida se organizó alrededor de la supervivencia diaria. Trabajó donde pudo, durmió donde la dejaron, aprendió a observar antes de hablar. No era todavía cantante profesional. Su relación con la música seguía siendo intuitiva, visceral.
Cantaba en reuniones pequeñas, en cantinas, en espacios donde nadie pedía perfección, solo verdad. Y Chavela tenía eso en abundancia. No afinaba como se esperaba, no modulaba como enseñaban las escuelas, pero cuando cantaba, algo se tensaba en el ambiente. Su voz no acariciaba, cortaba, no seducía, confrontaba. Fue en ese México bohemio, de noches largas y alcohol barato, donde empezó a construirse el mito, no por una estrategia consciente, sino por la coherencia radical entre lo que cantaba y lo que era. Vestía como quería, hablaba poco, bebía mucho. No pedía permiso ni ofrecía explicaciones. En un mundo artístico dominado por hombres, ella ocupó el espacio con una presencia incómoda. Cantaba rancheras, territorio masculino por excelencia, sin cambiar el género de las letras. Cuando decía, te quiero, no aclaraba a quién. Esa ambigüedad, que hoy se leería como valentía, en su tiempo era un desafío abierto. Chavela no estaba declarando una identidad, estaba negándose a ocultarla. Las cantinas se convirtieron en su escenario natural. Allí no importaba el pasado ni el origen, importaba resistir la noche. En esos espacios aprendió a medir al público, a sostener el silencio, a esperar el momento exacto para lanzar una frase que dejara a todos sin aire. Su estilo se fue puliendo en la práctica, no en la academia. Cada canción era una confesión pública, una herida abierta. La gente no siempre sabía por qué lloraba, pero lloraba, y eso bastaba. Poco a poco, su nombre empezó a circular, no como el de una promesa pulida, sino como el de una presencia extraña que había que ver al menos una vez. Algunos la rechazaban, otros la admiraban en silencio, pero nadie quedaba indiferente. Su figura empezó a asociarse con el exceso, con la libertad, con una forma de vida que muchos deseaban y temían al mismo tiempo. Chavela no encajaba en los moldes del éxito tradicional, y precisamente por eso se volvió inolvidable. En ese proceso de construcción del mito, también nació una relación peligrosa con el alcohol. Beber no era solo una costumbre social, era una extensión de su carácter. El alcohol la desinhibía, la protegía, la acompañaba. En las noches largas, la botella se volvió confidente y escudo. Aún no era una adicción descontrolada, pero ya ocupaba un lugar central. Era parte del personaje que el público empezaba a reconocer. La mujer dura, indomable, que bebía como los hombres y cantaba con el alma rota. México no solo le dio un escenario, le dio una identidad. Chavela adoptó el país como propio, no por nacionalismo, sino por gratitud existencial. Allí pudo ser rara sin pedir perdón, fuerte sin disimular, solitaria sin esconderse. Pero esa libertad tenía un costo. Vivir sin máscaras implicaba exponerse constantemente. Cada noche era una prueba, cada canción un riesgo. El mito estaba naciendo, sí, pero también se estaba gestando la semilla de su futura caída, porque vivir sin frenos, sin refugios emocionales, termina pasando factura. Y Chavela, sin saberlo, ya había apostado todo a una sola forma de estar en el mundo, intensamente, hasta el límite. Con el paso de los años, Chavela Vargas dejó de ser solo una voz incómoda para convertirse en una figura que despertaba fascinación y temor. Su manera de amar fue tan radical como su forma de cantar. No buscaba relaciones seguras ni afectos tranquilos. Amaba con la misma intensidad con la que vivía, sin medidas, sin estrategias, sin promesas de duración, en un mundo donde las mujeres debían amar en silencio y los deseos tenían reglas claras. Ella eligió el camino opuesto. No se escondía del todo, pero tampoco se explicaba. Su vida sentimental empezó a rodearse de rumores, de miradas incómodas, de historias que nadie se atrevía a confirmar en público. El deseo, para Chavela, no era un tema íntimo, era un territorio político. En el México de mediados del siglo XX, amar a otra mujer no solo era mal visto, era peligroso. Sin embargo, ella nunca aceptó la clandestinidad como destino. Mantuvo relaciones con mujeres que también vivían atrapadas en estructuras de poder, matrimonios convenientes y apariencias intocables. Muchas de esas mujeres pertenecían a círculos influyentes, esposas de políticos, de empresarios, de hombres cuya autoridad se sostenía en el silencio de los demás. De allí nació uno de los mitos más persistentes, el de la cantante que robaba esposas. ¿Fue realmente así o fue una simplificación machista para explicar algo que incomodaba demasiado? Lo cierto es que Chavela se movía con naturalidad en espacios donde el poder y el deseo se cruzaban. No lo hacía desde la sumisión,
sino desde una igualdad incómoda. No pedía protección, ni ofrecía discreción absoluta. Eso la volvió peligrosa a los ojos de muchos. En una sociedad que toleraba las infidelidades masculinas, pero castigaba cualquier desviación femenina, ella encarnó una amenaza. No solo porque amaba a mujeres, sino porque lo hacía sin vergüenza. No intentaba corregirse, no hablaba de enfermedad ni de error, simplemente vivía. Esa forma de amar también la expuso a pérdidas constantes. Las relaciones de Chavela rara vez podían sostenerse en el tiempo. El miedo, la presión social y los compromisos previos terminaban imponiéndose. Ella quedaba sola una y otra vez, rodeada de ausencias. Cada despedida reforzaba una herida antigua, la de no ser elegida, y, sin embargo, seguía apostando por el amor. No aprendió a dosificar el afecto, prefería el todo o nada. Esa intensidad, que alimentaba su arte, también la desgastaba profundamente. El escándalo no siempre fue explícito. Muchas veces se construyó en susurros, en miradas, en advertencias veladas. Chavela no aparecía en portadas por romances prohibidos, pero su reputación circulaba. Era una presencia incómoda en eventos sociales, una invitada que alteraba el equilibrio. Algunos la admiraban en secreto, otros la temían. En ese clima, su figura creció. El mito se alimentó de silencios y exageraciones. Cada historia no confirmada sumaba capas a su leyenda. Y ella, lejos de desmentir, parecía aceptar ese papel con una mezcla de ironía y cansancio. En medio de esas relaciones, también hubo vínculos profundamente significativos, amores que marcaron su vida y dejaron huellas duraderas. Pero incluso esos amores estuvieron atravesados por la imposibilidad. La sociedad no estaba preparada para reconocerlos, y muchas de sus parejas tampoco. Chavela quedó atrapada en una paradoja cruel. Era deseada, pero no siempre podía ser amada públicamente. Ese desequilibrio alimentó su soledad y reforzó su dependencia emocional del alcohol. Beber se volvió una forma de anestesia, un modo de soportar la contradicción entre lo que sentía y lo que podía vivir. El poder en este contexto jugó un papel ambiguo. Chavela se relacionó con figuras influyentes, fue protegida y celebrada por algunos sectores, pero nunca dejó de ser vulnerable. No pertenecía realmente a ese mundo. No tenía familia poderosa ni un apellido que la blindara. Su libertad era real, pero frágil. Bastaba un cambio de clima político o social para que las puertas se cerraran. Esa precariedad afectiva y material se reflejó en su carácter, orgulloso, desconfiado, a veces cruel. No siempre fue una víctima pasiva de las circunstancias. También hirió, también se equivocó, también usó el silencio como arma. A medida que los años avanzaban, el desgaste emocional se hizo evidente. Las noches se volvieron más largas, las botellas más frecuentes. El amor, que había sido motor y condena, empezó a diluirse en una repetición dolorosa. Chavela seguía cantando al deseo, pero cada vez desde un lugar más oscuro. Sus canciones dejaron de ser promesas y se transformaron en lamentos. El público escuchaba, conmovido, sin saber que muchas de esas interpretaciones eran confesiones en tiempo real. La imagen pública de Chavela como mujer indomable ocultaba una realidad más frágil. Detrás del mito había una persona agotada, que cargaba décadas de rechazo, pérdidas y batallas invisibles. El escándalo, lejos de protegerla, la fue aislando. Algunos se acercaban por curiosidad, otros por conveniencia. Pocos se quedaban. Esa soledad estructural fue preparando el terreno para la caída, porque nadie puede sostener indefinidamente una vida construida solo sobre la intensidad. En algún momento, el cuerpo y la mente pasan factura, y para Chavela, ese momento estaba cada vez más cerca. La caída de Chavela no fue repentina ni espectacular. No hubo un escándalo final que anunciara el derrumbe. Fue, como tantas cosas en su vida, un proceso lento, silencioso y profundamente solitario. El alcohol, que durante años había sido compañero y escudo, empezó a ocuparlo todo. Ya no era un ritual nocturno, ni una extensión del personaje bohemio. Se volvió una necesidad diaria, una forma de mantenerse en pie y al mismo tiempo de desaparecer. Beber dejó de ser una elección y pasó a ser una obligación. La botella estaba siempre a mano, incluso cuando la voz comenzaba a fallar y el cuerpo a cobrar su precio. Las presentaciones se volvieron irregulares. Algunas noches no llegaba al escenario, otras cantaba apenas sostenida por la inercia y el aplauso. El público,
que la había admirado por su crudeza, empezó a presenciar su desgaste. No todos entendían lo que estaba ocurriendo. Algunos lo atribuían al carácter, otros al mito del exceso. Pocos veían la dimensión real del problema. Chabela no pedía ayuda, no sabía cómo hacerlo. Había aprendido desde niña que la vulnerabilidad no era una opción segura. Con el tiempo, las oportunidades se redujeron. Los contratos se volvieron escasos, las invitaciones disminuyeron. El mundo del espectáculo es implacable con quienes no cumplen. La leyenda no bastaba para sostener una carrera cuando el cuerpo ya no respondía. Chabela empezó a desaparecer de los escenarios, de los medios, de la conversación pública. No fue un retiro anunciado ni una despedida planeada. Simplemente dejó de estar. Para muchos fue como si se hubiera desvanecido. La mujer que había cantado con furia y libertad se convirtió en un rumor. Durante esos años de desaparición, su vida se volvió precaria. Sin ingresos estables, sin una red de apoyo sólida, dependía de la generosidad ocasional de amigos y conocidos. Vivía al margen, cambiando de lugares, evitando miradas. El orgullo le impedía aceptar ciertas ayudas. La adicción le impedía sostener las que recibía. Había días en que no tenía claro dónde dormiría. La fama pasada no garantizaba nada. El mito no pagaba cuentas ni curaba enfermedades. La soledad se hizo más profunda. Muchas de las personas que habían orbitado su vida en tiempos de éxito ya no estaban. Algunas se alejaron por cansancio, otras por miedo, otras simplemente siguieron adelante. Chabela quedó atrapada en un presente repetitivo, donde cada día se parecía al anterior. El alcohol anestesiaba, pero también aislaba. Las canciones seguían ahí, en la memoria, pero ya no había público. Y sin público, el canto perdía su función salvadora. Hubo momentos en que incluso otros artistas pensaron que había muerto. Su ausencia fue tan prolongada que se convirtió en una certeza informal. Nadie desmentía el rumor porque nadie sabía dónde estaba. Chabela, de algún modo, se había convertido en lo que siempre temió, invisible. La diferencia es que ahora esa invisibilidad no era impuesta, sino resultado de una suma de decisiones, heridas y adicciones. La niña rechazada había vuelto a quedar sola, pero esta vez sin la energía de la huida. El cuerpo empezó a manifestar las consecuencias: problemas de salud, caídas, hospitalizaciones esporádicas. El alcohol había dejado marcas profundas. Aún así, la idea de dejar de beber le resultaba aterradora. ¿Quién sería sin la botella? ¿Cómo enfrentaría el silencio, los recuerdos, la culpa? La adicción no solo le quitaba la voz, le daba una identidad, por frágil que fuera. Renunciar a ella implicaba enfrentarse a todo lo que había evitado durante décadas. En esos años oscuros hubo intentos de rescate. Personas que la admiraban, que veían más allá del mito, trataron de ayudarla. No siempre lo lograron. Chabela desconfiaba, se resistía, se escapaba. Aceptar ayuda significaba admitir derrota. Y ella había construido su vida sobre la idea de no rendirse nunca. Esa terquedad, que en otros momentos fue fortaleza, se volvió un obstáculo. La caída continuó, lenta pero constante. Sin embargo, incluso en ese fondo, algo permanecía intacto. La voz, aunque dañada, conservaba una verdad difícil de extinguir. La experiencia, el dolor acumulado, la lucidez que solo da haberlo perdido casi todo, estaban ahí, esperando. La caída no había borrado a Chabela, la había reducido a su esencia. Y en ese estado límite, cuando ya no quedaba casi nada que perder, comenzó a gestarse lo impensable, un regreso. No un retorno triunfal planeado desde la ambición, sino una segunda oportunidad nacida de la supervivencia. Pero antes de la resurrección, Chabela tendría que tocar fondo por completo. Y lo hizo. El final de Chabela Vargas no llegó de manera abrupta, pero sí con una claridad que pocas veces había tenido en su vida. Después de años de exceso, silencio y resurrección tardía, su cuerpo empezó a decir «basta». En 2012, tras una gira que ya se sentía como una despedida encubierta, decidió regresar definitivamente a México. No fue una casualidad ni una necesidad logística, fue una elección. Chabela quería morir en la tierra que había sentido como suya, en el país que la había rechazado y abrazado a partes iguales, en el lugar donde había aprendido a ser quien era sin pedir disculpas. Sus últimos meses estuvieron marcados por la fragilidad física y una lucidez inquietante. Sabía que el final estaba cerca. Ya no había rabia ni desafío en sus palabras, sino una especie de calma áspera,
como si hubiera aceptado por fin el peso de su propia historia. Fue hospitalizada en Cuernavaca, lejos de los escenarios que alguna vez dominaron su vida. Allí, rodeada de pocos cercanos, pasó sus últimos días entre silencios largos y recuerdos que no necesitaban explicación. No hubo grandes declaraciones públicas ni despedidas grandilocuentes. Chavela nunca fue de ceremonias previsibles. Su muerte ocurrió el 5 de agosto de 2012, de manera discreta, casi coherente con la forma en que había vivido, al margen de las expectativas. Sin embargo, el impacto fue inmediato. Artistas, periodistas y admiradores reaccionaron con una mezcla de duelo y reconocimiento tardío. Muchos descubrieron entonces la magnitud real de su legado. El país que alguna vez la observó con recelo, la despidió como a una leyenda. Sus canciones volvieron a sonar, esta vez como epitafios. La voz que había cantado al amor imposible, a la soledad y al desgarro, se convirtió en memoria colectiva. Chavela había muerto, sí, pero el mito forjado en dolor, rebeldía y resistencia acababa de sellarse para siempre. La primera revelación, la más antigua y quizá la más determinante, tiene que ver con la infancia que marcó toda su vida. Chavela no fue llamada monstruo de manera literal en documentos oficiales, pero sí fue tratada como algo defectuoso, como una niña que no encajaba ni física ni emocionalmente en el molde familiar. La enfermedad, la cojera, el carácter introvertido y desafiante construyeron una imagen incómoda. Ese rechazo temprano no solo dejó heridas emocionales, definió su manera de vincularse con el mundo. Chavela no aprendió a pedir amor, aprendió a desconfiar de él. Por eso, cuando más tarde fue deseada y admirada, nunca terminó de creer que pudiera ser amada sin condiciones. La dureza que mostró durante décadas fue una defensa aprendida demasiado pronto. La segunda revelación gira en torno a las famosas historias sobre mujeres casadas y hombres poderosos. La verdad es menos espectacular que el mito, pero no menos incómoda. Chavela mantuvo relaciones con mujeres que vivían atrapadas en matrimonios de conveniencia, muchas de ellas vinculadas a círculos de poder. No hubo listas secretas ni escándalos judiciales, pero sí encuentros reales, afectos intensos y silencios impuestos. El mito de robar esposas creció porque la sociedad necesitaba una narrativa exagerada para explicar algo que no quería aceptar, una mujer que amaba a otras mujeres sin pedir perdón. La exageración fue una forma de castigo simbólico. Convertirla en depredadora resultaba más fácil que reconocer su libertad. La tercera revelación, la de su desaparición durante más de 15 años, confirma una de las etapas más duras de su vida. Chavela no se retiró para descansar ni se escondió por estrategia, simplemente cayó. Vivió en condiciones precarias, dependiendo de apoyos esporádicos, luchando contra una adicción que había dejado de ser bohemia para convertirse en supervivencia. Durante ese tiempo, muchos pensaron que había muerto porque, en términos públicos, así fue. No grababa, no cantaba, no concedía entrevistas. Era una leyenda sin cuerpo visible. Esa invisibilidad no fue romántica, fue dolorosa y humillante, pero también fue el punto desde el cual pudo reconstruirse. La cuarta y última revelación resignifica todo el final de su vida. El regreso tardío, la recuperación parcial y la decisión de volver a México para morir no fueron actos impulsivos. Fueron elecciones conscientes. Chavela entendía su historia como un círculo que debía cerrarse donde había encontrado su voz. Volver no era nostalgia, era coherencia. Quiso despedirse sin disfraces, sin escenarios grandiosos, aceptando su fragilidad. Ese gesto final revela a una mujer que después de una vida de huida y confrontación, eligió enfrentar su final con lucidez. Cuando se conectan estas cuatro revelaciones, la figura de Chavela Vargas deja de ser solo un mito excesivo. Aparece una persona profundamente herida, valiente hasta la imprudencia, contradictoria y humana. Su vida no fue una sucesión de escándalos, sino una lucha constante por existir en un mundo que no ofrecía espacio para la diferencia. Cantó como vivió, sin suavizar el dolor, sin prometer finales felices, y quizás por eso su voz sigue resonando, porque no intentó ser ejemplo ni heroína, solo se negó a desaparecer sin haber dicho su verdad. La historia de Chavela Vargas no es la de una mujer que buscó la fama, sino la de alguien que luchó toda su vida por no volver a ser invisible. Amó sin permiso, cantó sin pedir perdón y pagó un precio alto por vivir con esa intensidad.
Su destino recuerda que la libertad tiene costos, pero también que silenciarse puede ser una forma de morir antes de tiempo. Si esta historia te conmovió, suscríbete al canal, deja tu like y acompáñanos en otros relatos donde la gloria y la tragedia caminan juntas. Porque detrás de cada mito, siempre hay una herida que merece ser contada.